Queridos hermanos y amigos de la Iglesia Cristiana Renacer, que el Señor les bendiga. Muy bienvenidos a los estudios bíblicos que vamos a comenzar. Hoy tenemos una nueva clase, hoy comenzamos una nueva serie de estudios bíblicos que vamos a llamar huellas, vidas que nos siguen enseñando. Como a través de la palabra de Dios, tantos hombres y mujeres de Dios que nos dejaron huellas. De alguna manera hay enseñanza allí en sus vidas, en su carácter, en su relación con Dios, en su mensaje, que nosotros podemos aprender mucho hoy. Tiene mucha aplicación para nuestras vidas. ¿Por qué vamos a estudiar esta materia? ¿Por qué le llamamos huellas? La verdad es que la palabra misma del Señor nos dice que todo lo que está escrito, desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo eso y con todas sus historias, con aciertos y desaciertos, virtudes y fallas, debilidades y fortalezas, todo eso sirve para que nosotros pudiéramos aprender, saber que Dios trata con cada uno de los seres humanos y esos seres humanos son débiles, tienen a veces situaciones difíciles que resolver, pero Dios actúa de una manera poderosa cuando se abre el corazón. Hay pasajes de la palabra del Señor que nos enseñan esto, ¿no? El apóstol Pablo le dice a los romanos, capítulo 15, versículo 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Fíjese que con el estudio de las personas, de los personajes, de casos bíblicos, nosotros aprendemos y al ver la obra de Dios, a ver cómo Dios interviene, nos llena de esperanza. También Pablo le dice a los Corintios, en la primera carta, capítulo 16 y 11, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestaros a nosotros y a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, las cosas inclusive que sucedieron y no estaban tan bien hechas, ¿no? Los desaciertos, los errores, los pecados inclusive que se arrepintieron, se confesaron y Dios ha traído restauración. Todo eso también nos sirve a nosotros para saber que no tenemos que codiciar, en qué debemos cuidarnos, cómo debemos amar la palabra de Dios. Así que toda esa enseñanza para nosotros es una bendición porque nos ayuda a crecer. Así que estudiar a un personaje nos hace entender que esa persona ha sido tan humana como nosotros, pero ha recibido poder de Dios como también lo podemos recibir nosotros. Así que nos anima, nos exhorta, nos hace anhelar muchas cosas de lo que Dios ha hecho en esa persona. De hecho, también en la palabra del Señor nos exhorta siempre a que nosotros imitemos la fe de estos hombres de Dios. Fíjese, Hebreos capítulo 6, versículo 12 dice que no nos hagamos perezosos, dice así, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fíjese que la paciencia es una virtud que ayuda a permanecer, a heredar aquello que el Señor nos ha prometido, pero sobre todas las cosas la fe. Así que nos dice, fíjense de aquellas personas que han tenido una conducta, se han movido por fe y eso es un ejemplo para nosotros. Inclusive, además de estos personajes bíblicos que nosotros vamos a ver, siempre piensa en algunas personas que en la vida cristiana a ti te han motivado, te han ayudado, líderes espirituales que te han ayudado a crecer, porque también Hebreos 13:12 nos dice, acordaos de vuestros líderes o pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Así que es eso, también es imitar la fe de aquellos otros que ya han pasado por ese camino, ¿no? Así que estudiar casos de personas que se han sometido a Dios y que nos han dejado una enseñanza, nos sirve a nosotros para decir, vamos, si el Señor ha estado obrando en esta persona, también lo va a hacer conmigo. Así que nos animan en fe, en esperanza, en dirección. Así que ojalá que esta materia pueda ayudarte a ti en eso, a crecer, a anhelar cosas mejores,
a poder avanzar, a no quedarte con lo que has recibido hasta aquí. Por eso, otra vez, ¿no? Nos dice, a fin de que nosotros nos hagamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Así que ese es el propósito por el cual nosotros vamos a estar estudiando en esta serie de estudios bíblicos, ¿no? Diferentes personajes que realmente tenemos mucho por cual aprender y para decir que esto también me anime en fe. Hoy vamos a ver a un profeta de Dios, tremendo profeta de Dios, el profeta Elías. Así que hoy en nuestro estudio bíblico de huellas vamos a estudiar la vida de Elías y ver qué nos deja este profeta de Dios. Es un hombre tremendo, es una persona que realmente nos motiva a buscar a Dios, a saber que Dios actúa, a que a veces parecemos que estamos solos, pero no, Dios nos dice, no está solo, está Él, pero hay muchas otras personas que también tienen la misma visión, el mismo corazón. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 17 y 18, el hermano de Jesús, ¿no? Que es el autor de la epístola, Santiago, dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Qué bueno que diga esto, ¿no? Porque uno dice, menos mal, Elías era como yo, dice así, era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Es decir, miremos a este hombre de Dios como primero un ser humano que fue tocado por Dios, que Dios hizo algo maravilloso en su vida, y de esa manera podemos aplicarlo también a nuestra vida. Muy bien, Elías, el hombre de Dios, Elías, su nombre ya tiene un significado tremendo. Significa Jehová es Dios. Qué tremendo nombre. Así que este personaje, ya con ese nombre, ya estaba predicándole a la gente, ¿no? Porque cada vez que le preguntaban, ¿cómo te llamas? Jehová es Dios. Aleluya, qué tremendo, ¿no? Así que ese mismo hombre, con ese nombre, entonces empezó a impactar. ¿Saben que cuando vamos a sus datos personales en la Biblia, no tenemos muchos datos personales? La verdad es que aparece así de manera repentina, como también se va de manera repentina, ¿no? Sabemos cómo se va con carros de fuego, y los ángeles de Dios llevándoselo al cielo con cuerpo y todo, ¿no? Pero cómo vino no sabemos mucho. Solamente sabemos de lo que dice Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, porque no hay genealogías y no hay ningún otro dato, excepto lo que dice aquí. Primera de Reyes 17.1 dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová. Bueno, y después viene la frase que él usa para hablar acerca de una profecía, ¿no? Pero dice, Elías Tisbita, moradores de Galaad, nada más. Eso, bueno, a muchos lo ha puesto a estudiar acerca de, bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué significa Tisbita? Así que encontraron que era un pueblo, una localidad de la zona de Galaad, ¿no? En la parte de, cuando usted ve el mapa de Israel, es en la parte norte de Israel, hacia del Jordán hacia la derecha, ¿no? En esa zona es aproximadamente donde se podría haber encontrado esta ciudad. Hoy por hoy parece que es la ciudad llamada Cerca, con Z, y que está cerca del río Jabó, que era un río importante en la descripción del Antiguo Testamento acerca de algunas personas que estuvieron allí. Jacob cruza ese río, así que es conocido para los personajes del Antiguo Testamento. Así que por esa zona es donde aparece el profeta Elías. Pero algunos han investigado, algunos comentaristas han investigado más a fondo y creen que esa ciudad realmente estaba dentro de un territorio que pertenecía a los ismaelitas o madianitas. Así que tal vez algunos dicen que ni siquiera sería judío. Es difícil entender esto porque el pueblo judío, ¿cómo iba a aceptar a alguien que no era israelita, ¿no? Pero sí sabemos que Elías era una persona que tenía una autoridad tan grande de parte del Señor que no importaba la nacionalidad, porque realmente lo que él decía, eso se cumplía, así que era evidente que era un profeta del Señor. Cuando él empieza a hablar, se presenta a Acab y él directamente empieza a hablar con el rey, así que vemos que tenía una autoridad de parte de Dios tan grande que
podía hablar directamente con personas que eran de alto cargo, ¿no? En un pueblo como, o una ciudad o una nación, como lo era el mismo rey de Israel. Muy bien, ¿qué contexto histórico tenemos del profeta Elías? Bueno, sabemos que más o menos Elías era por el siglo IX antes de Cristo, era un momento difícil espiritualmente hablando. Elías está en la parte norte de Israel. Ustedes saben que después de Salomón, Israel se divide en dos, porque su hijo no llevó bien las cosas, así que Israel se divide en dos partes, y esto era una consecuencia contra, o una profecía que Dios le dio también contra Salomón, porque él se había apartado de Dios en sus últimos tiempos. Así que las 10 tribus del norte pasan a llamarse el reino del norte, y esa es la zona donde se encuentra el profeta Elías. La parte sur era el territorio de Judá, donde estaba el centro en Jerusalén, pero ese no era el territorio donde se movía Elías, sino en la parte norte. Allí el rey que estaba en el momento en que empieza el servicio, el ministerio del profeta Elías, era el rey Acab. Un muy mal rey, la verdad es que nunca hizo algo por favorecer la devoción a Dios, todo lo contrario, ¿no? Y para el reinado del sur, para que nos ubiquemos en el tiempo, estaba el rey Asa, un rey que buscó a Dios, aunque tuvo sus defectos al final de sus tiempos, pero había mucha diferencia entre el reino del sur, que buscaban a Dios, y el reino del norte, que estaba lleno de idolatría. Y la verdad es que el rey Acab, encima se casa con una mujer que pertenecía a otra nación, donde Dios le había dicho al pueblo de Israel que personas de otras naciones no deberían casarse porque se iban a perder en la idolatría. Y eso fue justamente lo que pasó. Acab se casa con Jezabel, para mí la mujer más malvada de la Biblia, ¿no? De todas las mujeres que figuran allí, y hombres también, ¿no? Pero este caso de la mujer realmente fue terrible, porque contaminó al pueblo de Israel con la idolatría. Había violencia, asesinato, corrupción, todo eso funcionaba en la parte del reino del norte. Por eso Dios siempre mandaba a profetas para mover al pueblo, ¿no? Para dar una palabra, para que se arrepintieran de sus pecados. Así que Dios envía a Elías, era llamado por Dios con una convicción tal que él iba a predicar la palabra allí. En este contexto histórico también siempre al reino del norte venían a atacarlo los sirios. Así que siempre vamos a encontrar con que el pueblo estaba sometido a los sirios o tenían ataques, y ahí entonces los profetas intervenían, oraban a Dios, Dios traía salvación contra los sirios, otras veces Dios lo permitía para que ellos volvieran a Dios. Así que era una situación compleja en ese tiempo, pero aparecen estos voceros de Dios para hablar una palabra correcta, una palabra que tocara el corazón y se volvieran a Dios. Sobre todo esto, que vuelvan a Dios porque estaban inmersos en la idolatría. Lo que nos va a llamar mucho la atención de Elías es su relación con Dios. Este profeta de Dios era tremendo, pero lo que más nos impacta es la relación que él tenía con el Señor. Era una relación tan estrecha que él escuchaba a Dios de una manera tan cercana, ¿no? De que lo que él decía, pues Dios obraba. Así que Dios le decía, actúa, dile al rey que no va a llover. Y él le creía a Dios. Si Dios dijo que no va a llover, entonces no va a llover. Fue allí y le decía al rey, no va a llover por 3 años y medio. Y va a ser por mi palabra. Porque Dios le dijo, cuando tú digas, yo entonces voy a actuar. Tremendo, ¿no? Un vocero de Dios que tenía la autoridad delegada de Dios para hacer llover o no hacer llover en un territorio por su palabra. Así lo dice, ¿no? La misma escritura. Esa relación con Dios lo llevó a extremos tan grandes como que Dios mismo lo alimentaba. Fíjese que hasta manda un ángel a alimentarlo, ¿no? Son pocos los casos que aparecen en la Biblia de que alguien haya sido alimentado por un ángel. Lo tenemos a Jesús después de la tentación, que los ángeles venían y le servían, pero en este caso lo tenemos a Elías. Un ángel del Señor viene a alimentarlo en un momento cuando él empieza a caminar hacia el monte de Dios. Vemos que él escuchaba a Dios. Su preocupación estaba bajo esta frase: vive Jehová en cuya presencia estoy.
Es decir, buscar la presencia de Dios y saber que uno es consciente y vive bajo esa presencia de Dios. Por lo tanto, todo lo que yo voy a decir lo digo bajo la presencia de Dios. Elías jamás juraba, porque lo que él decía era una palabra que se iba a cumplir sí o sí, porque él decía, yo estoy bajo la presencia de Dios. Así que nos enseña mucho esto. Todos los creyentes deberíamos vivir de la misma manera. Vive el Señor bajo cuya presencia yo estoy aquí, que esto es así. Y se acabó la discusión, porque cuando uno habla en la presencia de Dios no hay posibilidad a medias verdades o a algo confuso, ¿no? Está claro de parte del Señor y así lo vivía Elías. Lo que Elías pedía, eso es lo que Dios hacía. Fíjense que por su palabra llovía o no llovía. Por su palabra Dios enviaba fuego del cielo. Había un holocausto ahí donde él pidió que se derramara el fuego. Y eso es lo que sucedió. En otro momento también estaba siendo perseguido por grupos de soldados y él pide del cielo que caiga fuego y consume esos grupos. Era tremendo, ¿no? Este hombre, con su manto, golpeaba el río Jordán y se abría el río. Así como Dios lo hizo con el Mar Rojo, con el pueblo de Israel o con el río Jordán, cuando tenían que atravesar, lo mismo, cuando tenían que atravesar el pueblo de Israel, lo mismo pasó con Elías. Él, por la palabra del Señor, el golpe de su manto, dice que el río se abría y él podía pasar en seco. No necesitaba nadar Elías. Qué hombre de Dios tremendo, ¿no? Y también el Señor lo usó con muchos milagros tremendos, ¿no? Resucitando a personas, multiplicando el aceite y la harina para poder sobrevivir. Así que ese es tremenda la relación con Dios que tenía. ¿Esta relación es posible que otro también la tenga? Por supuesto. La Biblia nos menciona muchas otras personas que tuvieron esa relación con Dios. Por supuesto que no todos están llamados a hacer lo mismo. No estamos llamados a hacer exactamente lo que hacía Elías, sino realmente cumplir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, nuestro ministerio, nuestro servicio. Pero la relación con el Señor la tenemos que tener. Es una relación estrecha, cercana, al punto de escuchar al Señor y de decir, vive el Señor bajo cuya presencia estoy. El ministerio de Elías también fue un ministerio tremendo que marca mucho en nosotros para saber cómo movernos bajo la dirección del Señor. A veces había situaciones que parecían totalmente irracionales, locas, y uno dice, ¿cómo puede ser esto? Pero cuando Dios habla y este hombre le creía y avanzaba, eso era lo que sucedía. Eso es muy importante para entender de que muchas veces las cosas no van a nivel de lo que nosotros nos movemos a nivel intelectual. No, a veces Dios se mueve por otras maneras, otras formas para que nosotros veamos su poder y la obra sobrenatural no tiene nada que ver con la razón muchas veces, ¿no? Así que Elías nos enseña también esto. La actividad pública de Elías comienza justamente cuando le habla al rey Acab para anunciarle que va a haber 3 años de sequía. Y ahí, después que le da esta indicación, Dios le dice a Elías que se esconda, así que va allí al arroyo de Querit y en ese momento dice que Dios lo cuidaba, lo preservaba, lo alimentaba y de ahí tenía que ir a la casa de la viuda en Sarepta, en Fenicia, así que se cruza de punta a punta el país. Sí, de una manera también Dios lo estaba guardando y preservando, así que si el rey sabía que Elías estaba en la zona del arroyo de Kerit, del lado del Jordán, entonces lo iba a buscar allí, pues Elías ya se había pasado a la otra punta y estaba siendo cuidado por una viuda. ¿Quién iba a ir a buscar a la casa de una viuda? Nadie se podía imaginar que estaba allí, así que Dios lo preservaba en ese tiempo porque lo querían matar a Elías siempre, ¿no? Pero él vivía bajo la presencia de Dios. En todos esos lugares Dios lo alimentó a Elías de manera milagrosa. Cuando estaba en el arroyo, dice que 2 cuervos venían y le traían pan y carne 2 veces al día. La verdad es que eso es un milagro tremendo porque usted sabe que los cuervos cuando encuentran carne es para ellos solos, son bien egoístas, ¿no es cierto? Y si pueden sacarte los ojos a ti lo van a hacer. Hay muchas frases que dicen eso, ¿no? Y la verdad es que estos cuervos fueron instrumentos de Dios para alimentar a Elías milagrosamente.
No sé de dónde traerían la carne, ¿no? ¿Dónde traerían el pan? La carne estaría cocida porque dice que directamente empezaba a comer. Y ustedes saben que los judíos no comían carne con sangre. Así que es algo bien extraño. El pan ya estaba hecho también. Así que no sabemos si estos cuervos le robaban a alguien todos los días algo o alguien tal vez preparaba esto para que Dios trajera a través de los cuervos, le llevara la comida a Elías. Y cuando va a la casa de la viuda, aparece una viuda que solo tenía un poquitito de harina y un poquito de aceite. Y Elías le dijo, por fe, hazme una tortita primero con todo eso que tienes y ve la obra de Dios. Así que esta viuda dio un paso de fe. Con lo poco que tenía le cocinó al profeta, le dio de comer y esa harina y ese aceite no se gastó nunca. A lo mejor alguna vez a ti te ha pasado algo milagroso, donde Dios multiplica lo poco que uno tiene. Y de pronto duró muchos días, muchos meses, no sé cuánto habrá estado en la casa de la viuda, pero eso alcanzó por todo ese tiempo que estaba viviendo. Tal vez se había completado esos 3 años y medio, ¿no? Que estaban, bueno, en un momento de sequía por causa del pecado de Israel. Así que vemos esos grandes milagros desde el mismo inicio del ministerio de Elías. El segundo encuentro que tiene con el rey Acab fue cuando Elías propone una concentración de 450 profetas falsos de Baal y él solo para decir, vamos a ver quién es el verdadero Dios. Que los profetas hagan todo lo que ellos quieran, todos los trucos que tengan y hagan descender fuego del cielo para un sacrificio. Y a mí, déjeme con el altar y yo voy a clamar a Dios. El Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. La verdad es que la gente de Baal estaba enceguecida porque ellos creyeron que también de alguna manera Baal iba a producir fuego. Cosa imposible y ridícula, ¿no? Pero ahí estaban, hicieron esto, así que pasaron casi la mayor parte del día los falsos profetas pidiéndole a Baal que haga descender fuego del cielo por unos sacrificios. Y por el otro lado, cuando le tocó a Elías, Elías dice que reparó el altar que estaba destruido. Nadie estaba adorando a Dios, imagínense. Ese altar que estaba ahí de Dios para adorar a Dios, hacía rato, años que nadie estaba adorando en ese lugar. Por eso fue que Elías restaura la adoración, restaura ese lugar donde se podía adorar y ahí pone ese holocausto. Clama a Dios y Dios envía fuego del cielo donde todo el mundo dice Jehová es Dios, Jehová es Dios. Por lo menos ese día dicen Jehová es Dios. Así que hay una manifestación tremenda del poder de Dios, del respaldo de Dios en la vida de Elías, ¿no? Hasta el punto que el mismo Elías, fíjese qué persona fuerte que era, ¿no? Porque él mismo dice que llevó a esos falsos profetas y él los degolló a todos en un arroyo. Luego de ahí clama a Dios por lluvia y Dios trae lluvia de una manera sobrenatural. Después de tantos años, así aparece la lluvia y respalda a Dios a el ministerio de Elías. Así que me imagino que Elías con esa energía que tenía, ¿no? Y que dice que había corrido para que la lluvia no lo alcanzase, tendría que haber estado muy motivado por esto. Pero al poquito tiempo, tal vez desde el día siguiente mismo, ¿no? Ni el pueblo, ni los líderes se habían arrepentido. No buscaban a Dios, a pesar de que Dios mandó fuego del cielo. Imagínense si pasa hoy. Yo me acuerdo cuando tenía unos 6 años, mi padre me contaba la historia de Elías. Entonces yo le decía a mi papá, papá, ¿por qué no hacemos eso? ¿Por qué no vamos a la plaza de nuestro pueblo, convocamos a la gente, ponemos un altar y decimos que Dios mande fuego del cielo para que se den cuenta? Mi fe era tremenda en ese momento, ¿no? Pero mi papá me explicó de alguna manera para decirme, no es lo que nosotros vamos a hacer ahora, ¿no? Pero el punto es esto, de creer que Dios es capaz de hacer cosas sobrenaturales para demostrar su poder. Pero no crea que las cosas sobrenaturales siempre van a tocar a las personas para que sean salvos, se conmuevan y dicen, ay, ahora sí es Dios. A veces no pasa eso. Miren, en nuestro pueblo había 2 hermanas que fueron a orar al hospital y un niño resucita. Se lo digo delante del Señor bajo cuya presencia estoy, ¿sí? La hermana Angelita y la hermana Nilda fueron a predicar
Y resulta que un bebé que acababa de morir, Dios lo resucita por la oración. ¿Ustedes creen que esas personas, que los padres vinieron a la iglesia a dar gracias al Señor y amar a Dios? No, la verdad es que no pasó. Así que eso creo que produce mucha angustia en el corazón. Imagínense a Dios mismo, ¿no? Que siempre es el que nos ama a todos y quiere atraernos de vuelta hacia Él. Así que Elías, después de semejante milagrazo, ¿no? Que viene el fuego del cielo y consume el holocausto y todo esto, supongo que Elías dirá, ahora sí viene el avivamiento, ¿no? Después de esto, Jezabel le dice, mañana te voy a matar, mañana que los dioses me añadan, y no sé cómo era la frase que había usado, si yo no pongo tu vida como la vida de los sacerdotes, de los falsos sacerdotes que mató. Así que ahí es cuando Elías se deprimió, ¿no? Habrá dicho, ¿vale la pena lo que estoy haciendo? ¿Realmente vale la pena que uno invierta tiempo en predicar? ¿Vale la pena que invierta tiempo en testificarle a las otras personas? ¿Vale la pena que uno haga tanto esfuerzo para enseñar, predicar, ayudar, motivar, ver las manos de Dios poderosas, cuando después la gente hace lo que más le conviene y cree, al final siguen en contra de Dios? Esa es la frustración que tuvo Elías. Entonces dice que él dejó todo esto y se fue al monte de Dios. Me voy al monte de Dios. Tenía que caminar mucho porque acuérdense que el monte de Dios era el monte Horeb, el monte Sinaí, ahí donde Dios le da los 10 mandamientos a Moisés. Así que tenía que caminarse todo eso hasta allí, 40 días de camino. Ahí lo dice la Biblia. Así que todo eso fue lo que le llevó allí, ¿no? Así que cuando, bueno, él está ahí, dice que desea la muerte, se le aparece Dios y le muestra la majestad de Dios. Pero Elías lo ve a Dios de una manera diferente. ¿Por qué? Hasta ahora Elías siempre veía al Dios del poder, el Dios que mandaba fuego del cielo. Y cuando está allí en medio de esa cueva, Dios le muestra que pasa un terremoto y Dios no estaba ahí. Hay fuego y Dios no estaba ahí. Un viento recio que soplaba y Dios no estaba ahí. Donde, claro, eran las cosas normales para la vida de Elías. Y uno dice, aquí hay algo sobrenatural, acá debe estar Dios. Y Dios no estaba ahí. Y se aparece con un silbo apacible y delicado. Y ahí es cuando es tocado Elías y Dios le habla y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Así que es ahí cuando se da cuenta una faceta tal vez nueva de Dios, que no sé si la conocía, no, silbo apacible de Dios, algo suave, algo delicado, algo que tenía que ver casi más con silencio, con la actitud de esperar y buscar en silencio la respuesta de Dios, ¿no? Así que otra faceta más que aprende acerca de lo que es Dios para su vida, ¿no? Allí entonces Dios le da dirección donde él tenía que cumplir una orden de Dios para ungir un nuevo rey en Israel, ungir un nuevo rey en Siria y ungir un nuevo profeta para Israel. Así que él mismo sabía que le quedaba poco tiempo porque tenía que ungir a otro que le iba a reemplazar. Sin embargo, bueno, sabemos todo lo que sucedió después en su historia, ¿no? Así que bueno, después aparece un tercer encuentro con el rey Acab. Se le presenta y hace una denuncia porque su esposa Jezabel manda a matar, manda a sentenciar injustamente a Nabot, que era el dueño de una viña que estaba al lado del rey, y el rey quería también esa viña, y Nabot le dijo que no se la iba a dar porque era heredad de sus padres y por la ley de Dios debería conservarse para los padres, ¿no? De los padres a los hijos. Así que se puso mal el rey y la reina Jezabel dice que manda mentirosos para que lo acusen falsamente, que había negado a Dios y había hablado mal del rey. Entonces, en esa justicia, fíjese qué corrupción, ¿no? Me hace acordar un poco algunas situaciones de otros países, ¿no? En esa corrupción dice que lo condenan a muerte, entonces dice, ahora sí, toma la viña de Nabot. Cuando Elías entonces se enfrenta con Acab, le da un mensaje de parte del Señor diciendo que lo que había hecho era terrible y Dios iba a traer castigo por esto mismo, ¿no? Jezabel la iban a comer los perros, y un mensaje también duro para él por haberle hecho caso a su mujer. Sin embargo, vemos que en ese momento Acab se arrepiente. Y Dios le dice, bueno, ok, como se arrepiente, entonces no va a ser en sus días, va a ser en los días de su hijo.
Así que es como que la sentencia pasa para lo que iba a ser más adelante por el arrepentimiento que tuvo. Increíble, ¿no? ¡Wow! ¡Qué misericordia de Dios sobre una persona que era terrible, sin embargo se arrepiente! ¿No? Así que bueno, vemos eso. Así que Osías, que era su hijo, hereda después el trono de Israel y todavía estaba Elías, todavía estaba haciendo su ministerio, ¿no es cierto?, en Israel. Así que cuando el hijo de Acab, Ocosías, está por morir, manda a unos criados suyos para que vayan a buscar a un profeta de un ídolo falso, ¿no? Entonces ahí Elías actúa y le dice, ¿cómo es que está buscando a dioses antes que a Dios, ¿no? Así que Ocosías intenta tomar a Elías, pero justamente ahí es donde él se esconde sobre un monte y cada vez que lo vienen a buscar, él dice, si soy hombre de Dios, que descienda fuego y los consuma. Así que un grupo de 50 fue consumido. Vuelve otro grupo a buscarlo. Otra vez dice lo mismo, desciende fuego del cielo y los consume. Un tercer grupo viene otra vez y antes que haga descender fuego del cielo, el centurión le pide por favor que contemple su vida, que lo perdone. Así que Elías, por mandato de Dios, baja y va hacia el rey Ocosías y le vuelve a decir lo mismo, que iba a recibir una sentencia de parte del Señor, que iba a morir por no haber buscado a Dios. Así que tremendo el mensaje. Y luego entonces, recordemos que Elías unge la vida de Eliseo para que, a través de, bueno, tirándole su manto, ¿no?, diciéndole que estaba llamado para seguir el ministerio de Elías. Así que este Eliseo, que iba a ser sucesor, lo seguía a todos lados. Así que bueno, ya sabía, y Elías mismo había compartido que ese día se iba a ir, que Dios le había dicho que se lo iba a llevar. Entonces ahí estaban pendientes, y sobre todo Eliseo estaba pendiente de Elías, a ver qué iba a pasar, cómo era que iba a desaparecer, ¿no? Entonces, en ese momento Elías le dice, bueno, a ver, ¿qué quieres tú de parte de Dios? Y Eliseo dice, una doble porción de lo que tú tienes. Y Elías le dice, ok, si me ves cómo me voy, entonces Dios te lo va a conceder. Y justamente pasa eso, que mientras estaban hablando, vaya a saber de cuántas cosas estarían hablando en ese último día, dice, aparece un carro de fuego celestial, ¿sí? Que no hay más descripción que esa, un carro de fuego, ¿sí?, que toma a Elías y se lo lleva al cielo, así, con espíritu, alma y cuerpo, se lo lleva directamente al cielo. Hoy por hoy Elías todavía está en el cielo con cuerpo, ¿sí?, allí, y dice que no lo vio más. Sin embargo, cae el manto de Elías y ahí entonces Eliseo toma ese manto, pero sabe que su ministerio no termina ahí. El ministerio de Elías todavía siguió. Años después aparece el rey Joram, que era un rey de Judá, que también era medio pariente del rey Acab, y recibe una carta de Elías. Se ve que Elías la escribió antes de haber ascendido a los cielos en ese carro de fuego, así que dejó escrita esa carta y con alguien que luego, tal vez Eliseo, le envíe esa carta al rey. Y que en esa carta le estaba diciendo de que iba a estar enfermo y cómo iba a ser su muerte. Así que qué interesante, ¿no? Porque antes de partir ya sabía lo que Dios le había dicho, que iba a pasar con ese rey que iba a venir. Así que él mismo escribe esa carta y luego entonces alguien le envía esta carta. Bueno, cuando uno avanza en el Nuevo Testamento, se ve que el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, menciona que Elías iba a volver. Pero que iba a volver ese espíritu de Elías y otra vez para poder tocar a la nación. Entonces se cumple esa profecía en el Nuevo Testamento con la venida de Juan el Bautista, que dice que vino con el poder y el espíritu de Elías. Era muy similar el ministerio, la forma, tal vez hasta se vestía medio parecido, ¿no? Así que por eso es que se identifica mucho ese seguir ese ministerio de Elías a través de lo que era Juan el Bautista. Así que también sabemos que cuando el Señor Jesús estaba en el monte de la transfiguración, ahí vuelve y baja Elías junto con Moisés y hablan con Jesucristo, ¿no? Es muy interesante esto también, ¿no? Porque hablaban acerca de las cosas que iban a venir.
y no tenemos detalles de toda esa conversación, pero era interesante ahí, volviendo otra vez Elías al tiempo donde estaba Jesús, ¿no es cierto? Y muy, muy, muy interesante que Pedro queda ahí extasiado sin saber qué decir y todo lo que dice no era de acuerdo a lo que Dios quería, por eso Dios manda la voz diciendo, escuchen solo a Jesús, ¿no? Y también muchos creen que los dos testigos que van a venir en la época de la tribulación, uno de ellos puede ser Elías, porque la descripción que se hace de uno de estos dos testigos es que hace descender fuego del cielo, muy, muy semejante a la obra que estaba haciendo Elías. Así que ese ministerio tal vez continúe aún inclusive en la tribulación, no lo sabemos, pero es una teoría posible de que también él pudiera estar allí. Debilidades. Elías tenía debilidades. Y sí, sí era ser humano. Era como tú y yo. Era un tremendo hombre de Dios que ya hemos descrito aquí, pero era débil. Tenía momentos de depresión, momentos de debilidad, momentos de angustia, otros momentos que era muy burlón, ¿no? Y que se reía de otras situaciones. Así que bueno, eso es lo que vemos, ¿no? Era semejante a nuestras pasiones. Sus pasiones eran semejantes a las nuestras. Cuando, por ejemplo, estaba ahí enfrentando a los profetas de Baal, dice que él se reía de ellos y se burlaba. Era una burla de menosprecio, ¿no? Hacia esos profetas, porque le dice, fíjense que sus dioses deben estar sordos, hablen más fuerte que no se escucha. Y dice, inclusive puede ser que vayan de camino, eso significa que a lo mejor está en el baño, ¿no? Y no los puede atender. Son formas, ¿no? De burlarse de la situación, pero era así, era su carácter expresivo e iba siempre hacia adelante. Pero fíjense que entra en depresión cuando Jezabel lo quiso matar, al punto tal de que se camina 40 días para irse hacia el monte de Dios, se mete en una cueva y no quería salir de ahí. Se metió en esa cueva y dijo que quería morirse. Dios, quítame la vida. No soy mejor que mis padres. Así que ahí es Dios, tiene que trabajar en él, en sus emociones, ¿no es cierto? Tuvo que renovar su vida, mostrarle esa revelación de Dios hacia él y mostrarle que estaba equivocado. Yo creo que, bueno, muchos dicen esto, que Elías, él, si había una de esas debilidades y algunos desaciertos en su ministerio, es que él siempre hacía las cosas solo. Tal vez uno mirando la situación y el contexto dice, bueno, la verdad es que no tenía mucho con quien compartir el pobre Elías, ¿no? Pero bueno, el Señor le da a Eliseo para que note que no está solo, que va a tener a alguien. Y además Dios le dice, estás equivocado, Elías, no estás solo. Hay 7.000 que no doblaron la rodilla ante Baal. Entonces, eso significaba que podría encontrar 7.000 amigos por ahí, pero el ministerio de Elías, él se enfocó en hacerlo solo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí es cuando él expresa eso en su depresión, solo yo he quedado. Entonces, Dios le da ahí, a partir de ahí, entonces Eliseo estaría acompañándole en el resto de su ministerio. Así que bueno, muchos dicen que tal vez no se animó tampoco a ungir al nuevo rey de Israel y al nuevo rey de Siria, que al final después eso lo terminó haciendo Eliseo, pero tal vez en esas conversaciones que tuvo con Eliseo antes de ir tomado por el carro de fuego, tal vez ahí le estaba diciendo que debería completar esa obra que él no había hecho, ¿no? Por eso es que Eliseo, años después, él unge a Asael como el rey de Siria y a Jehú como rey de Israel. Así que vemos esto, ¿no? Así que bueno, entendemos mucho de la vida de Elías. Era débil como nosotros, Dios confrontó esas emociones para que él siga actuando y también hoy por hoy nosotros podemos a veces sentirnos como Elías. A veces sentimos como que estamos solos, como que nadie tiene el mismo corazón, como que nadie quiere orar como uno quiere orar, nadie quiere buscar a Dios. Parece que en la familia nadie tira para adelante con el carro de la vida espiritual y uno mismo lo tiene que hacer. Muchas veces nos sentimos así como Elías, ¿no? Pero el Señor quiere revelarse. El Señor en su presencia siempre está dispuesto para animarnos, para fortalecernos y para darnos instrucción. ¿Qué es lo que debemos hacer? A veces nosotros creemos que a través del temor o el miedo a fracasar no nos animamos a hacer algunas cosas y
Dios, como a Elías, se nos revela, nos muestra, nos dice lo que debemos hacer y nos da una dirección porque está creyendo en que nosotros sí lo podemos hacer si confiamos en Él. Así que siempre el Señor va a tener recursos, va a tener personas. A lo mejor tú dices, no tengo a nadie con quien contar o a alguien de confianza. Tal vez Dios tenga algún Eliseo para ti. Hay algún amigo o amiga espiritual que Dios quiere traer a tu vida si tú lo buscas y pides dirección al Señor y bueno, ves esa dirección del Señor también a tu vida. Así que muchas veces, bueno, podemos saber que también Dios sigue haciendo milagros hoy. Y Dios puede usarte a ti. Dios puede usarte a ti, a mí, a cualquier hermano que se pone en sus manos y cree en el Señor. Así que acordémonos de la relación que tenía Elías. Una relación profunda que lo llenaba de fe. Y eso es lo que necesitamos. Relacionarnos con el Señor, crecer en fe, en dependencia de Él, escuchar a Dios. Y cuando escuches al Señor, actúa inmediatamente, porque eso es lo que hacía Elías. No iba a esperar 3 años y medio para decirle al rey, mira que estos 3 años y medio que pasaron, Dios no servía, tenía que ser inmediatamente. Por eso es que debemos tomar esa iniciativa directamente, ¿no? Buscar al Señor cuando Dios habla, obedecerle directamente, actuar y estar en esa comunión permanente con el Señor. A veces nos cuesta creer que a nosotros Dios quiera usarnos como a Elías, pero recuerda todo lo que hemos visto hasta aquí y que Elías era tan humano como tú y yo. Debilidades y desaciertos y cosas que a lo mejor no eran las mejores, tal vez algunas otras inclusive que no están registradas en la Biblia, pero Dios es el que se mueve en medio de aquel que le cree, aquel que esté dispuesto a actuar en su nombre, aquel que se mueve en su presencia. Así que quiero animarte a eso, ¿no? Que nosotros también podemos tener el poder de Elías. Es el mismo Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que estuvo con Elías está contigo y si tú has recibido a Cristo en tu corazón, ese Espíritu Santo está morando dentro de ti. Pero si tú le das lugar, Él puede moverse en tu vida con poder sobrenatural. Dios quiere hacer milagros también a través de tu vida. Dios quiere usarte para que otros también puedan alcanzar salvación. Claro, no somos llamados a hacer lo mismo que Elías, no somos llamados a hacer descender fuego del cielo. No sé, creo que nuestro ministerio se acabaría muy pronto si empezamos a repartir fuego por todos lados, ¿no? Además, no es el propósito, hoy por hoy es tiempo de gracia, no de juicio directo, ¿no es cierto? Fíjese que Jacobo y Juan venían con ese propósito, le dijeron a Jesús, los samaritanos no te quieren escuchar, estamos listos para hacer descender fuego del cielo como Elías, ¿quiere que hagamos eso? Qué fe tremenda que tienen estos hombres, ¿no? Pero Jesús dice, no, ustedes, ¿qué espíritus son? Tiene que tener un espíritu de amor, de misericordia, porque ellos necesitan la salvación. Yo no lo vine a destruir, vine a traer vida y vida en abundancia. Así que ese es nuestro ministerio. Nuestro ministerio es acercar a personas a Cristo para que se vuelva su corazón, sus corazones hacia Dios. Así que quiero animarte en este día a esto, ¿no? A entender que todo es posible en el Señor. ¿Tú conoces personas que a lo mejor han actuado como Elías? ¿Has visto personas parecidas a Elías en tu vida? No digo que hayan hecho descender fuego del cielo, yo no he escuchado eso en toda mi historia, pero sí que han sucedido cosas sobrenaturales. Yo lo he visto en muchos hombres de Dios, lo he visto en mi abuelo, Víctor Porichuk, que conoció al Señor de una manera milagrosa porque él se encontraba herido, trabajando en el campo y clama a Dios porque un caballo le había pateado las costillas y se le había roto y en ese momento siente como un rayo del cielo que cae sobre su vida y restaura sus huesos. Y ahí siguió caminando buscando una iglesia, encuentra una iglesia, Dios lo toca, lo transforma, lo capacita de poder, empieza él a orar por personas enfermas y empiezan a sanarse, otras recibían el bautismo del Espíritu Santo, otros eran tocados en diferentes maneras, hasta que en un momento Dios lo envía a un lugar muy lejano que tenía que caminar muchas horas y se estaba oscureciendo y de pronto, bueno, él se queda a dormir en un lugar muy pobre y de pronto cuando se queda dormido, no les miento, y este es el testimonio que hemos escuchado de su propia boca, es que vino un ángel a despertar y le trae una tortita muy similar a lo de Elías,
¿no? Y dice que se comió esto y tuvo una fuerza tan extraordinaria que fue hasta el lugar donde tenía que predicar y Dios hizo obras sobrenaturales, sanidades, salvación, tremendo lo que Dios hizo. Así que yo he visto ese espíritu de Elías puesto en la vida de mi abuelo. Lo mismo que mi papá muchas veces, orando por sanidad, orando por restauración, bautismo de Espíritu Santo. Lo he visto en otras personas, en pastores, en misioneros. Así que esto es real, el poder del Señor es real a todo aquel que le busca, que sabe que Dios quiere usarlo, que se arriesga a hacerlo, a veces va hasta en contra de lo que diga nuestra razón, pero le estamos creyendo a Dios. Así que esto es real. Por eso tomamos a estos personajes para decir, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, así que tiene el mismo poder y nos quiere usar. A veces puede ser que estemos tan deprimidos como Elías también, pero Dios allí nos toma, de allí nos levanta y nos da nueva visión y dirección. Así que nunca nos vamos a caer permanentemente, sino que el Señor siempre nos va a levantar para que podamos vivir para su gloria. Así que bueno, amén. Ahí, concluyendo nuestro estudio de hoy, las historias bíblicas se han escrito por lo que dice la palabra para nuestra enseñanza. Elías y su historia está puesta como un ejemplo para cada uno de nosotros, para buscar el poder del Señor, para vivir en la presencia del Señor, para ser usado como el Señor y en momentos de debilidad buscar a Dios porque Dios tiene siempre la respuesta. El mismo poder del Espíritu Santo está disponible para todo aquel que le busca. Así que hay que imitarlo. Imitemos a Elías en esa búsqueda del Señor, en ese vivir constante en la presencia del Señor. Así que recuerda lo que decía Santiago 5, 17 y 18. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Otra vez oró y dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Así que a veces, tal vez Elías no tenía muchas ganas de hacer algunas cosas, pero movido por el Espíritu sí era posible. Si solamente Elías se hubiera dejado mover por las pasiones que son tan semejantes a las nuestras, no iba a ningún lado y no hubiéramos sabido nada del profeta Elías. Pero como él se capacitó, él buscó el poder del Espíritu Santo, buscó dirección, le creyó al Señor y se movió en fe. Así debemos hacer nosotros, buscar al Señor cada día, decir, Señor, quiero ser útil para tu reino, quiero ser usado, quiero vivir en tu presencia, quiero conocerte más. Recuerden, lo más importante que encontramos es su relación con Dios. La vida de Elías nos marca eso, un encuentro diario con Dios, escuchar a Dios y actuar inmediatamente cuando el Señor te hable. Oramos por esto. Amén. Gracias, Señor, te damos por el inicio de este estudio, porque estamos seguros que cada uno de estos hombres y mujeres de Dios que están registrados en la Biblia, en sus historias, nos van a impactar, nos van a ayudar a buscarte más, Señor, a profundizar nuestra relación contigo, a imitar esa fe que tenían, Señor, para que tú también hoy nos uses con poder. Levanta, Señor, un ejército celestial, un ejército, Señor, de varones y mujeres que hoy busquen tu rostro, que quieran, Señor, aceptar los desafíos que tú les estás dando para poder ser usados en tiempos de crisis. Señor, sabemos la realidad y el contexto que está hoy, que tenemos hoy, donde nosotros vivimos, donde hay tantas personas, Señor, que se burlan, te rechazan, necesitan ver, Señor, tu mano poderosa, sobrenatural y un mensaje de esperanza. Aquí estamos nosotros para que tú nos uses para tu gloria y honra. Gracias porque esta palabra es viva, eficaz y se cumple en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente. Si tienes preguntas acerca de este estudio o de los que vienen, puedes escribir aquí a pastoricre@gmail.com. Escribe las preguntas, los comentarios y puedes enviarme ese email que te estaré respondiendo inmediatamente. Así que ahí estamos en contacto. Que el Señor te bendiga abundantemente.